contentos de recibir a estas compañeras. Eloís, particularmente, que se hizo unos kilómetros para estar en Uruguay, que estuvo toda esta semana en Congreso de Sociología, en distintas actividades también con la Embajada de Francia. Así que bueno, está con su compañero, bienvenidos a los dos. Ella es socióloga de París y nos va a estar compartiendo algunas reflexiones a partir de sus investigaciones que bueno, ella ahora a continuación nos va a contar. Le pusimos el título a esta actividad: Democracia, Movimientos Sociales y Género, Desafíos para una Sociedad Más Justa. Siembra se encuentra dando inicio a un proyecto que se llama Faro y que busca justamente colocar sobre la mesa algunos debates sobre las democracias y los desafíos que tenemos para que esas democracias sean efectivamente democratizantes y herramientas para el bienestar de todas y todos. También, bueno, estamos acompañadas y acompañados por Margarita Perkovich, una referente para muchos, compañera de varios caminos. Ella ha sido diputada, senadora y primero edila, hizo todo el... es una como hormiguita que no para, así que luego de ese trabajo político la vemos en muchas actividades, reuniones, redes de trabajo militante permanente, así que bueno, estamos muy contentas. Nico y yo, la verdad es que teníamos muchas ganas de invitarte a algo. Si bien tú venís a veces como público, teníamos ganas de conversar con vos. Está Marcela Schenk, investigadora y docente de la universidad, que nos aclaró que ella es doctora en género. Ahí hicimos lío, pero bueno, tiene varias titulaciones que a veces nos confundimos, pero bueno, del área de la ciencia política de todas maneras. Así que bueno, muy contentos también. Ella estuvo este año en abril acompañando a Steven Forti en una mesa sobre algunas reflexiones sobre las ultraderechas. Y bueno, gracias Marce. Y Victoria Berrastro, compañera comunicadora, activista de muchas luchas desde muy joven. Sigue siendo joven, pero acumula años de militancias. Y bueno, justo habíamos estado en una actividad que organizó la Rosa Luxemburgo de Argentina y tuvimos un encuentro de feministas de Uruguay y Argentina y Vicky estaba muy a full con quienes la conocen, con sus reflexiones y nos enganchamos muchísimo. Y cuando vi estuve leyendo un poco el libro de Eloís, fue como, bueno, tiene que estar Vicky para... Y ella ya estuvo haciendo su arqueología de las biografías de militancia que nos va a estar compartiendo. Y bueno, a todas y todos quienes están, darles las gracias por estar, que cada quien también podrá después compartir las reflexiones que quiera desde sus visiones y ámbitos. Y bueno, les vamos a dar unos regalitos a Marga, porque la queremos y queríamos darle un regalito. Acá Nico se entrega, por favor. Ahí está. Te queremos. Lucía, todo el equipo de Siembra, toda la gente de acá. Y cuando pensamos en esta actividad pensamos en que Margarita sintetizaba todo lo que decía ella. Ahí va. Bueno, a Eloís para bienvenirla y agradecerle mucho por estar aquí. A Marce porque es su cumpleaños. Aparte de su cumpleaños. Además de que... Y a Vicky, que la estamos bien viniendo porque estuvo 3 años en Irlanda y todavía se está adaptando. Así que bueno, ahora vamos a darle la palabra a Eloís, que va a exponer un ratito y luego las compañeras van a hacer sus reacciones, sus comentarios y vamos a abrir un espacio de conversación. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias Lucía y Nicolás por la invitación, por esta oportunidad de intercambiar con vosotras y vosotros. Y es un honor compartir mesa con todas vosotras. Pues yo voy a presentarles la investigación que he realizado durante 10 años en España a partir del movimiento del 15M, de los indignados en el 2011. Y la idea es aportar algunos elementos al debate
sobre las relaciones entre movimientos sociales y democracia, la aportación de los movimientos sociales a la democracia y las perspectivas de género. Por eso me voy a apoyar en el libro Democracia Real, el legado del 15M, que he publicado en español, en la editorial El Berretín, en Montevideo, en 2024. Y primero voy a deciros por qué he escrito este libro, cuál era la idea. El primer objetivo era entender todas las facetas del laboratorio político español en la última década, a partir del momento del 15M. Más allá de los momentos que han sido los más mediatizados, los más analizados, como la ocupación de la Puerta del Sol y de otras plazas en el país, como la emergencia de Podemos. Y también la idea era interesarse también a otros momentos de este momento, de esta década, como el municipalismo a partir del 2015, como movimientos sociales como el feminismo. El segundo objetivo era cuestionar los efectos de un movimiento social más allá del pico de la movilización, más allá de los momentos más álgidos, al analizar sus consecuencias políticas, culturales y biográficas. Y finalmente, por último, el tercer objetivo es reflexionar sobre los diferentes proyectos democráticos y corrientes teóricas que han marcado el 15M y lo que vino después. Y en particular, cuestiono un poco los límites de las teorías del populismo de izquierdas, de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que influyeron mucho en los fundadores de Podemos. A lo mejor para recordar un poco el contexto en cual surgió el 15M, el movimiento comenzó el 15 de mayo del 2011 a raíz de una manifestación convocada por las redes sociales, por varios colectivos unidos en una plataforma que se llama Democracia Real Ya. Y al subrayar así la falta de democracia, lo que hacían los indignados es convertir la crisis económica y social en una crisis política. Es decir, que denunciaban no solo las consecuencias sociales de la crisis del 2008, que eran dramáticas, con desahucios, aumento de la pobreza, de las desigualdades, y la gestión de esta crisis por su gobierno con políticas de austeridad, sino también, más ampliamente, los fallos del sistema representativo. No nos representan era uno de los principales eslóganes del momento. Y democracia real, ya, era la palabra movilizadora del 15M. Entonces, uno de los retos del libro es mostrar la diversidad de significados y apropiaciones de este término de democracia real. ¿Qué significa una democracia real en regímenes que decimos democráticos? Lo que hay que ver es a reclamar así una verdadera democracia, los indignados se inscriben en una serie de movilizaciones que reivindican el ideal democrático desde los inicios de la década del 2010 con la primavera árabe, Occupy, el estallido chileno, y podríamos dar más ejemplos. Entonces, el libro analiza desde el caso español las respuestas que estas movilizaciones aportan a largo plazo a la crisis que atraviesan los regímenes representativos. La principal pregunta que me hice en la investigación fue ¿qué ocurre tras el punto álgido de la movilización? ¿Sigue la experimentación de democracia real más allá de la ocupación de las plazas? ¿Y qué formas adopta? Y mi tesis es que el 15M politizó a las personas que se movilizaron y que desempeñaron un papel fundamental en las transformaciones de los movimientos sociales, de los partidos políticos y del panorama institucional en España a lo largo de la década. Por eso seguí de 2011 a 2021 las trayectorias de individuos que participaron en el movimiento en Madrid, que fue donde empezó el movimiento y donde la movilización fue la más masiva.
La primera fase de mi investigación, en 2011-2012, se basó sobre todo en observaciones de la acampada en la Puerta del Sol, de las asambleas en los barrios, porque rápidamente se descentralizó el movimiento en los barrios, y seguí especialmente en Carabanchel y Parla, que son dos territorios populares al sur de Madrid. Luego hice entrevistas con 40 participantes entre 2013 y 2015, seleccionando una variedad de perfiles sociales y políticos, con la idea de cuestionar los efectos biográficos de su implicación en el 15M. Y volví a entrevistar la mitad de ellos en 2019 y en 2021. También seguí las observaciones en un centro social ocupado autogestionado del ECO en Carabanchel, que fue iniciado por Indignados, y en un círculo de Podemos en Parla. Y la idea era seguir los diferentes caminos que habían tomado los indignados, tanto en el espacio de los movimientos sociales, como en los partidos políticos y la esfera más institucional. Y también realicé entrevistas más específicas para profundizar el caso de Podemos con dirigentes nacionales, políticos locales y militantes de base. Entonces, voy a presentarles ahora algunos de los principales resultados de esta investigación. Por una parte, sobre los efectos de las movilizaciones y por otra, sobre las vías plurales de la democracia real. Lo que aparece con este análisis, que es el principal legado del 15M, es que generó una nueva generación de activistas, ahora volcados en una multitud de microesferas militantes y de instituciones. Hablo de microesferas porque hubo una cierta fragmentación del movimiento social después del momento muy federador del 15M, y cuando siguen implicándose 10 años después, los indignados lo hacen muchas veces en pequeños grupos de afinidad que entrecruzan lógicas sociales. Y eso se ve muy bien en los lugares donde se encuentran, donde se reúnen. Se hacen más en las casas de la gente, de los participantes, o en los bares, lejos de la ocupación del espacio público de los indignados. Entonces, cuando seguimos así los individuos a lo largo del tiempo, podemos observar repercusiones muy importantes en los participantes, tanto en términos de representación del mundo social, como en las prácticas en el ámbito político, personal y a menudo también profesional. Estos efectos son muy importantes entre los recién llegados a la acción colectiva, y sobre todo cuando experimentan rupturas biográficas vinculadas a trayectorias de desplazamiento con la crisis económica, y cuando se movilizan intensamente y a lo largo del tiempo. Los cambios en sus representaciones de la política, del capitalismo, de los medios, de la policía, de los eventos sociales, tienen que ver, son muy fuertes y tienen que ver con su desplazamiento. Lo expresa bien una participante que se movilizó a partir de un riesgo de desahucio y que me dice: te ves pobre de repente, te das cuenta lo que es ser un pobre. Son ellos que van a experimentar los procesos de empoderamiento más fuertes, tomando conciencia de una capacidad de acción colectiva, y eso tiene mucho que ver con la forma en que se conciben las acciones y las asambleas sobre temas de vivienda, donde se dejan expresar las emociones, donde se ponen en escena las victorias colectivas, y son asambleas donde participan muchas mujeres inmigrantes. Pero el 15M también ha cambiado la vida de personas que ya eran activistas antes, que pueden disfrutar también de buenas condiciones de vida o que se han implicado menos. Es cierto que hay algunos activistas que relativizan el impacto del 15M en su trayectoria, subrayando la interioridad de su implicación, pero otros indican cambios sustanciales en su manera de concebir y de practicar la acción colectiva.
Por ejemplo, hay una activista que me dice, antes militar era casi como si alguien profesara una fe, de tener fe, pero tú piensas en el fondo que es imposible, porque todo siempre sigue igual y no hay manera de cambiar las cosas. Y de repente, un evento tan grande, tan amplio y que además consigue cosas reales, es la primera vez yo que creo que realmente podemos cambiar el sistema. Entonces, la investigación confirma la profundidad de los efectos biográficos de la participación en eventos sociales, como lo mostraron sociólogos a partir de los eventos sociales de los años 60 en los Estados Unidos o del mayo del 68 en Europa. Eso no quiere decir que las trayectorias de compromiso sean lineales. También pueden incluir fases de desvinculación temporal por cansancio, por variaciones en la disponibilidad biográfica. Y entonces me he interesado también en los factores de desvinculación, de desmovilización, que pueden estar relacionados a la falta de percepción de resultados, a la falta de cambio de su situación profesional, a las desigualdades sociales, de género y raciales dentro del movimiento y también los conflictos internos dentro del movimiento. Entonces vemos así el interés de analizar los efectos a largo plazo de un compromiso que se presenta generalmente como muy limitado en el tiempo. Y lo vemos con el propio nombre del 15M, que se refiere a una fecha. Y si vemos los acontecimientos más llamativos, fueron relativamente breves. La ocupación de la Puerta del Sol duró menos de un mes. Pero aunque el acontecimiento sea efímero, introduce no solo rupturas biográficas en los participantes, sino también un horizonte normativo, el de democracia real, que va a reorientar los modos de acción colectiva. Y este horizonte se expresa en reivindicaciones prácticas que chocan con las formas establecidas de hacer política y que va a conducir a una renovación de las prácticas en los círculos militantes e institucionales, y eso es el otro gran resultado de la investigación. A partir del caso español se pueden identificar varios proyectos de democracia real que se basan en diferentes relaciones con la representación política y con también distintas concepciones de la participación. Yo he podido distinguir tres conjuntos así de maneras de concebir la democracia real. Un primer conjunto de proyectos pretende profundizar en la representación, es decir, mejorar el sistema de democracia representativa, promoviendo partidos políticos más orientados al bien común, cargos electos más honestos, prácticas más transparentes. Y eso es una continuación de una parte de los indignados que exigían una democracia más representativa y mecanismos efectivos de participación ciudadana. Y lo vemos, por ejemplo, se traduce en una serie de principios éticos planteados por Podemos en sus inicios y por también las coaliciones ciudadanas municipales a partir del 2015. Podemos emerger a inicios de 2014 y las coaliciones ganan ciudades en 2015. Para evitar principios éticos, para evitar la profesionalización y la corrupción de sus dirigentes. Por ejemplo, limitando las indemnizaciones o limitando los mandados en el tiempo. Esta idea también se puede encontrar en las prácticas de los políticos locales que vienen del movimiento social. Por ejemplo, en Madrid hubo políticos que en 2015 vinieron del movimiento asociativo, de las asociaciones de vecinos, y que van a poner en marcha foros locales que son espacios de participación física en la ciudad. Y entonces aquí vemos que la democracia participativa es sobre todo sinónimo de democracia de proximidad, que permite un diálogo regular, transparente entre representados y representantes. El segundo conjunto de proyectos de democracia real, impulsado por los indignados, pretende ir más allá de esta delegación política, estableciendo una democracia directa.
Estas iniciativas adoptan diferentes formas, empezando por las propias asambleas del 15M, que era la manera de organizarse del movimiento. Por supuesto, esta democracia asamblearia ya era presente antes del 15M, por ejemplo, en el movimiento Ocupa, en los centros sociales ocupados. Pero va a recibir un nuevo impulso con el 15M, va a implicar a más gente en esta dinámica asamblearia. Asociaciones, colectivos, movimientos sociales democratizan entonces sus prácticas organizativas internas. Por ejemplo, fue el caso de las mareas en la educación y la sanidad, que eran movimientos sociales masivos a raíz del 15M para la defensa de los servicios públicos y que van a desafiar las prácticas de los sindicatos. Y, por ejemplo, observé una reunión en la que los profesores de secundaria querían organizarse como los indignados, de forma asamblearia, contra los hábitos de los delegados sindicales. Y también el 15M impactó al movimiento feminista, que organizó una huelga feminista a partir del 2018, respondiendo a la convocatoria de la organización Nunca Más en Argentina. Y algunas de las personas que seguí, en su mayoría mujeres, participaron en las plataformas feministas de organización de esta huelga. Y me dijeron que es un legado claro del 15M. La forma de organizarse es igual, con las asambleas, con los grupos de trabajo. Una de las personas que seguí y que está dentro de las más implicadas en el movimiento feminista me decía, es la experiencia más cercana al 15M que yo he vuelto a vivir. Otra versión de esta democracia directa se basa en el uso de herramientas digitales. Un ejemplo es la plataforma Decide Madrid, que está lanzada por indignados elegidos que llegan al Ayuntamiento de Madrid como políticos o en los equipos técnicos, y con la idea de organizar referendos de iniciativa popular. Pablo Soto, el político que inició el proyecto, declara en 2015: la gente no necesita que la representemos, la gente nos necesita para llegar a las instituciones y hacer los cambios necesarios para que puedan representarse a sí mismos. Entonces, se trata aquí de superar la lógica representativa para permitir a los ciudadanos tomar decisiones directamente, sin la intermediación de representantes, quizá en los movimientos sociales o en la política más institucional. Y finalmente, el tercer conjunto de proyectos de democracia real busca articular la representación con otras lógicas de democracia directa, deliberativa o participativa. Es el caso del proyecto de democracia 4.0, impulsado por un diputado de Podemos en Andalucía, cuyo objetivo era dar a los ciudadanos la opción de votar directamente las leyes o dejar los diputados que los diputados lo hagan por ellos, por cada ley que sea en el Parlamento regional o nacional, que la gente pueda votar directamente o delegar este poder a sus diputados, con la idea de insertar así una dosis de democracia directa en el actual sistema representativo. Otro ejemplo es la experiencia del Observatorio de la Ciudad en Madrid, que era una asamblea municipal permanente de ciudadanos elegidos por sorteo, que pretendía combinar la lógica de democracia directa digital de Decide Madrid con la dinámica más deliberativa en pequeños grupos de las asambleas de ciudadanos elegidos por sorteo. Así pues, se han ensayado así diversas formas de hibridar la democracia directa, deliberativa, representativa, para combinar diferentes fuentes de legitimidad. Entonces, al final, el concepto de democracia real que emerge del 15M y de sus secuelas, vemos que es plural, que no hay una sola manera de interpretar esta reivindicación. Los indignados han aportado así una pluralidad de respuestas a la crisis de la democracia representativa, que son diferentes, que pueden estar en tensión, pero que son también complementarias
tanto desde las instituciones como desde los movimientos sociales. Y para terminar, me gustaría enfatizar así las aportaciones de los movimientos sociales a la democracia. Es una de las limitaciones que yo encuentro en las teorías del populismo de izquierdas, que tiene que ver con la interpretación que hace Chantal Mouffe de los indignados del 15M. Ella reduce sus efectos a la sola aparición de un partido político, Podemos, que pretende trasladar varios años después las reivindicaciones del movimiento social al ámbito electoral e institucional. Chantal Mouffe escribe que esta protesta supuso un despertar político tras años de apatía. Sin embargo, al negarse a comprometerse con las instituciones políticas, estos movimientos horizontalistas tuvieron un efecto limitado. Solo cuando estos movimientos de protesta se convirtieron en movimientos políticos organizados, dispuestos a comprometerse con las instituciones, lograron resultados significativos. Y por otra parte, escribe que, más claramente aún, que sin Podemos, que logró finalmente capitalizar toda esa energía, el 15M se hubiera quedado en nada. Y me parece que esta lectura del 15M es bastante limitada porque reduce los efectos de la movilización a la creación de un partido político cuya afiliación con el movimiento social es solo parcial y sobre todo que está muy lejos de capitalizar toda la energía de los indignados. Entonces, los efectos del 15M se repercuten ciertamente en el surgimiento de nuevas formaciones políticas y en la conquista electoral, pero también en las transformaciones de otras organizaciones del movimiento social y de colectivos que se niegan a entrar en las instituciones. Y me parece que estas acciones fuera del ámbito institucional también contribuyen al fortalecimiento de la democracia, al cambiar las percepciones del mundo social y las prácticas políticas que están lejos de limitarse a los partidos políticos y a las elecciones. Entonces, centrarse únicamente en la conquista del poder del Estado a través de las urnas deja de lado importantes vectores de transformación social y política, como lo demuestran, por ejemplo, los movimientos feministas o antirracistas. Y sobre eso quería aportar algunos elementos sobre los vínculos entre el 15M y el feminismo, que no eran nada evidentes. En la acampada de la Puerta del Sol se decidió retirar una pancarta que decía: la revolución será feminista o no será. Porque algunos participantes consideraban que este mensaje podía dividir al movimiento. Hay dos sociólogas españolas, Sandra Esquera y Marta Cruels, que analizaron el grado de incorporación del discurso y de la práctica feminista del 15M a partir del caso de Barcelona y muestran que, aunque en las primeras asambleas generales no se expresaron cuestiones feministas, pronto se crearon comisiones feministas, en Madrid también, que vincularon la crisis económica con la igualdad de género. Eso contribuyó a visibilizar y potenciar la perspectiva de género en los discursos y en las movilizaciones del 15M, y a promocionar y a exigir el protagonismo de las mujeres en los debates y en las acciones. Entonces, a pesar de las resistencias, se fue incorporando poco a poco al movimiento una visión feminista. Y uno de los aspectos más llamativos es la generalización de la utilización del género femenino en las asambleas. También lo que muestran Sandra Esquera y Marta Cruels es que las mujeres tuvieron más espacio, visibilidad y responsabilidad en el 15M que en los otros que en momentos sociales anteriores. Las activistas feministas desempeñaron un papel muy importante a la hora de atraer a las generaciones más jóvenes que de otro modo no se habrían acercado al movimiento feminista. Y lo que me pareció interesante es, hablando con una de las participantes del 15M que luego se implicó en el movimiento feminista, ella
y que estaba lejos al inicio de este movimiento, que se implicó luego, en 2019 me decía que está buscando cuál podría ser el nuevo pegamento para unir a la multitud de movilizaciones existentes. Y me señala el movimiento feminista, diciendo que le considera, la cito, mucho más interesante, transformador de lo que podía ser el 15M. Sin embargo, desde nuestra entrevista en el 2019, el movimiento feminista se ha dividido mucho en España, sobre todo en torno a la ley trans, sobre la autodeterminación de género, que fue impulsada en 2022 desde el Ministerio de Igualdad, que dirigía entonces Irene Montero de Podemos. Y muchos participantes que he encontrado me dicen que el movimiento feminista se ha segregado y se ha separado desde entonces. Y eso es un poco una paradoja con la llegada al poder de personas que vienen del movimiento social. Por un lado, permiten tener políticas ambiciosas a nivel local, a nivel nacional, en temas de feminismo, de políticas sociales, permiten así la institucionalización de ciertas reivindicaciones, pero al mismo tiempo pueden dividir al movimiento y sobre todo debilitarlo con el trasvaso de militantes del movimiento social a los partidos y a las instituciones. Termino aquí para tener el tiempo de intercambiar. Solo deciros que el libro analiza el caso español, pero la idea es tener una reflexión más amplia sobre las prácticas democráticas, la democracia de los movimientos sociales, que pueda dialogar con otras situaciones en otros países. Y es por eso que el libro se publicó en Francia, en España y en Montevideo también, porque nos parecía que podía dialogar con otras situaciones y es la idea del debate ahora. Muchas gracias. ¿Cuál de las tres se inspira para iniciar? Todas las quejas pueden ir a María José, porque yo en un momento le dije, o sea, no hay nada que te condicione más la biografía de ser de izquierda que tener una mamá de izquierda. Y yo una vez, como muy soberbia e irreverente, le dije, mamá, yo te hice de izquierda, pero vos me hiciste de izquierda y yo te hice feminista. Y en realidad después me di cuenta que no, que ella también me había hecho feminista a mí. Y ahí también había pecado un poco de soberbia. Así que, a nuestras mamás, a nuestras compañeras también de militancia, a nuestros amigos, a nuestras amigas, que tanto hemos recorrido, veo a gente acá tan querida, de tantos ciclos de militancia, de tantas luchas, es muy emocionante. Leí tu parte de tu tesis, no toda, porque es flor de librazo, pero primero felicitaciones por el trabajo, porque está muy bien escrito. Y eso a veces es algo raro cuando uno lee trabajos académicos, ¿no? Que son un bloque como, wow, vos decís, ese librazo, qué pesado, y en realidad, o capaz que era porque también me rascaba donde me picaba, ¿no? Que son inquietudes muy grandes que tengo con Lucía, que es otra gran compañera, que bueno, eso que te comentaba un poco en chiste, pero en serio, que nosotras hacemos, yo hago ese chiste de ciencias de la militancia, o que nos gusta hablar de la metamilitancia, o que nos preocupamos mucho por, Lucía es socióloga, yo me formé en comunicación organizacional, entonces siempre todo lo que son los procesos participativos, cómo no inventar la rueda, cómo hacer procesos más democráticos, basados en democracia real, cómo no partirnos los cuerpos, ¿no? Cómo cuidarnos entre nosotras, entre nosotros. Siempre son como obsesiones que con la flaca hablamos mucho. Y nada. Una de las frases que vi que me encantó y que me motivó mucho es esto que vos decías de la producción de activistas, ¿no? Eso dice en la introducción de tu libro. Una producción de activistas capaces de reinventar energías, de reinvertir energías en una gran variedad de movimientos durante muchos años.
Eso a mí me resonó mucho, porque nada, yo como empecé a militar a los 15 años, tengo 38 y voy a ser una militante toda mi vida. O sea, es como parte de mis identidades como más fuertes. O sea, yo elegí esta vida militante como conscientemente, pese a haber tenido una trayectoria que me favoreció, mi familia, etcétera, y de venir como de familias de izquierdas, que es una gran ventaja y sobre todo un gran alivio en la hora de las fiestas, es la dedicación, ¿no? Y me parece que ahí hay un componente también vocacional, ¿no? O sea, sí yo le exijo a todo el mundo tener un pensamiento más crítico político, ¿sí? Pero sí me parece que hay un componente de la política como vocación o de la militancia como vocación, que te tiene que gustar, ¿no? O sea, te tiene que gustar, articular, te tiene que buscar hablar con otros, venir un miércoles 26 de noviembre a juntarte a conversar con compañeros queridos sobre estos temas. Es algo que te tiene que movilizar el deseo. Y yo creo que el deseo es como un tema clave, ¿no? El deseo, la motivación, la inspiración. Me parece que eso es lo que genera movilización y que lo que nos va como llevando como a péndulos de mayor momentos participativos, de peor momentos participativos, de mayor apertura, de mayor contracción, de repliegue, ¿no? También hay factores externos como la pandemia. La pandemia para los procesos participativos nos partió. O sea, a todas las organizaciones, porque por más de que vos tengas, por más de que vos tengas 20.000 Zooms y 20.000 cosas, la pandemia fue muy recién, o sea, yo creo que recién en estos tiempos, en los últimos años, hemos podido retomar las dinámicas participativas y de movilización que teníamos antes, ¿no? Bueno, eso que hablaba de la vocación, ¿no? Hay una compañera que dice, bueno, si vos estás acá, tan normal no sos. Y yo creo que un poco de razón tiene, y es un chiste que siempre hacemos. Bueno, si vos sos militante tan normal, hay algo en tu biografía, hay algo de tan dentro y yo creo que es un poco verdad, creo que lo explico por eso de la participación. También en mi biografía personal, mis compañeros de militancia, yo realmente siento como una gran hermandad con todos y con todas, como de distintas etapas de la vida, y yo creo que eso sí se resuena como un poco eso que vos decías del activista que hablaba de la religión, ¿no? Entonces, o sea, creo que siento algo como de un enlace comunitario similar a, no sé, me imagino a una religión o la pertenencia a una hinchada de fútbol, de esos que son como muy, muy fanáticos, ¿no? O sea, te da ese sentido de comunidad y un sentido espiritual que Susi Jock mencionaba, ¿te acordás la otra vez? Una activista travesti trans argentina súper interesante, ¿no? De cómo hemos descuidado en la militancia, también por nuestro proceso de secularización, pero acá los compañeros de Siembra también tienen mucho acumulado, de la importancia del espiritual, de la fe, o sea, de la fe sin religión, como decía, ¿no? Aunque sea, de creer que algo más es posible, de creer en la bueno, si yo recibí este país, bueno, esta democracia igualitaria no solo se hereda, también se va construyendo, ¿no? Y después otra cosa que quería traer como muy rápido es la ética del cuidado en el activismo. El Pepe decía que la causa te alarga la vida y es verdad, te motiva, te da alguna cosa para no sé qué, pero que también te la corta, ¿no? Hay compañeros que los vemos partir muy jóvenes, eso le pasa a los varones y le pasa a las mujeres. Entonces también hay que hacer con mucho eje en la alimentación, en el ejercicio y también en el cuidado de nosotros mismos, ¿no? En tratarnos con más. Yo creo que a veces somos un poco tiranos y tiranas con nuestros propios compañeros de militancia también. Incluso capaz que los que no están en nuestro mismo círculo chiquito ya hay como ringirranga o el famoso, bueno, hicieron esto y terminaron todos peleados, ¿no? Que a veces se escucha más de lo que a uno le gustaría, porque creo que también a participar se aprende y no hay que reinventar la rueda. Si tenemos compañeros con tantas experiencias militantes, con tanta experiencia en procesos participativos, tanta experiencia en proyectos de educación popular, ¿no? ¿Por qué nos exigimos reinventar la rueda una y otra vez? ¿No? Entonces me parece que, sobre todo como somos tan poquitos, nosotros y nosotras nos tenemos que cuidar mucho, ¿no? O sea, cada compañero y cada compañera es muy valioso en esta lucha y yo estoy como cada vez más para eso. Yo ya no hablo mal de nadie. O sea, para eso no digo nada. Yo solo hablo bien de las personas y de los compañeros y de las compañeras. Porque realmente me parece la antropofagia nunca lleva a lugares buenos y que me parece que eso es
un mal hábito que tenemos a veces, pero no solo en el Uruguay, ¿no? Otro punto para mí también importante, que se vincula con el 15M, que nosotros no tenemos resuelto, es qué hacemos con la sustentabilidad de la vida, los y las militantes. ¿Tá? Estamos cansados, estamos insertos en un sistema capitalista, tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a cuidar a nuestros hijos y después además tenemos que militar. Eso deja por fuera un montón de gente, a los que están estudiando, a los que tienen hijos y hijas, a los que tienen cuidados a cargo, personas a cargo. Entonces, esa forma participativa, si bien un dirigente que quiero mucho lo reivindicaba como ese valor de la persona que va a trabajar y que después se dedica a la militancia, esa lógica también deja por fuera un montón de gente y termina siendo como una cosa como muy elitista y que es un poco triste que así sea. Pero también es urgente porque, como decía, también te ves pobre de repente vos te das cuenta que no podés tener casa, de repente vos te das cuenta que no podés tener hijos sin que te los críe tu madre, ¿no? Y vos no crees, vos querés que tu madre te los malcríe, no que los críe, ¿no? Entonces también en nuestra propia precarización de la vida, que los militantes y las militantes también sufrimos, tenemos que hablar un poco de la sustentabilidad de la vida, ¿no? Y así me parece, no sé, yo tiro un bolazo, pero así como están los fondos concursables de la cultura, tiene que haber fondos concursables para los movimientos sociales, no para enriquecernos, pero sí para hacer sustentables algunas de nuestras acciones. Porque no todo puede ser por financiamiento colaborativo. Yo estoy pagando La Diaria, estoy pagando Brecha, estoy pagando Futurock. No puedo no puedo también yo hacer un financiamiento colectivo para Media Red, que es un medio amateur uruguayo. Digamos, no todo puede ser como en base a cafecitos, en base a donaciones, en base a no sé qué. Hay que buscar primero autogestión y después también financiamiento de políticas públicas como parte de los movimientos, como dinamizadores de la democracia. Yo no conozco a nadie que se haya enriquecido en los movimientos y yo no creo que haya nadie que se quiera enriquecer en los movimientos. O sea, realmente creo mucho en la ética de los compañeros y de las compañeras. En esto, y también que somos muy víctimas de la lógica de proyectos, si hay financiadores, si no hay financiadores, qué dicen los financiadores, ponerte en agenda otros temas, ¿no? Y después, en las últimas cosas, he ido a muchas charlas este mes, hay muchas actividades en octubre y en noviembre, esta cosa como del fin del mundo en Uruguay. Entonces, bueno, estaba mucho pánico, ¿no? Contexto político, ascenso del fascismo, guerras, distopía, tecnofeudalismo, ¿no? Pero bueno, también Internet nos ha traído otras cosas, nos ha traído más conexiones. Yo no desvinculo el movimiento feminista de Internet, como para nada. Me parece que mucho del ascenso del feminismo tiene que ver justamente con Internet y con darme cuenta de que a vos te pasó, bueno, entonces acá hay algo más estructural, ¿no? No es que solo me pasó a mí. Y yo por último, porque me parece que siempre hay que, a mí lo que me tiene más entusiasmada del momento, y fui el lunes, fue al Paraninfo en la universidad, que el PIT-CNT presentó la propuesta, junto con un grupo interdisciplinario, de aplicar, de gravar al 1% de la población más rica de Uruguay, ¿no? A un impuesto a las personas físicas, con determinadas escalas, que me parece que está muy bueno como para estudiar. Actualmente en Uruguay tenemos 1 de cada 3 niños de 0 a 6 años nacen en hogares pobres. Eso no solo es un tema inmoral, horrible, angustiante, sino que además es una amenaza para nuestra democracia, ¿no? Porque ¿qué tipo de trabajadores vamos a tener en el futuro? ¿Qué tipo de votantes vamos a tener en el futuro? ¿No? Y eso también tiene que ver con qué sectores se están reproduciendo y cuáles no. Pero a mí esta agenda me parece como muy motivante. Yo que vengo de la agenda del reconocimiento, de la agenda de derechos, del aborto, de la marihuana, del matrimonio igualitario, que son súper importantes, sí me parece que en mi generación también, ¿no? Como que reflexionamos que hay un tema más de clase para ir más allá, ¿no? Y que me parece que esta agenda también, esta agenda del 1% también rasca donde pica, ¿no? Es redistributiva, va contra la pobreza infantil, va para el país que queremos, ¿no? Y además, como decía una amiga, es tremendo mensaje al mundo, ¿no? Nos volveríamos a poner también a posicionar como en un Uruguay progresista, de vanguardia. Me parece que yo realmente hago un llamado, ahora no, porque estamos terminando el año, ahora hago un llamado a que se integren en la bajada, que puedan juntarse con sus amigos y sus amigas, ir a muchas fiestas de fin de año, también rosquear un poquito, porque eso es lo que nos gusta, pero sí después sumarse a la agenda del 1%. Me parece que va a estar bueno y que me parece que son de esas agendas que va a requerir mayorías, ¿no? O sea, que no solo que la central sola no va a poder,
O sea, que realmente son de esas cosas convocantes, y nada, como no me gusta solo como quedarme en el pánico, también llamo a que, bueno, nos tomemos las vacaciones que necesitamos y que después nos sumemos a militar por el 1%, que me parece que nuestro país se lo merece, nuestras infancias se los merece, y además ir como de fondo con una agenda de izquierda y redistributiva. Bueno, gracias. Bueno, después de en primer lugar, gracias por la invitación a Siembra, que no pude venir el día del cumpleaños, por la superposición de actividades que hay. Pero bueno, para mí también fue muy interesante leer tus planteos y pensando en las experiencias uruguayas, que bueno, por suerte, por ser vieja, las viví desde la recuperación democrática, es decir, cuando tú hablas de las crisis que provocan estas reacciones, en el Uruguay la recuperación de la etapa oscura de la dictadura, que, digamos, tuvo algunas cosas que se preservaron en el Uruguay, porque las institucionalidades del Uruguay y los partidos políticos siempre tuvieron, digamos, algunos elementos muy centrales, muy centrados en la democracia. Una democracia, por supuesto, de votación, pero de votar para elegir a quienes queríamos. Esa fue siempre la lógica muy arraigada en el pueblo uruguayo. Entonces, yo lo que me parece que es importante incorporar y que me ha llevado a la reflexión leyendo tus escritos es cómo fue ese proceso de incorporar otras lógicas y otra agenda en esa agenda política y social y económica del Uruguay muy tradicional, porque tiene un estado de los estados más viejos del mundo y por lo tanto la consolidación de las institucionalidades son muy fuertes y por lo tanto muy rígidas y muy difíciles de cambiar en sus rutinas, en los marcos legales que tienen, etcétera. Las leyes que las reglas de juego construidas a través de los códigos, las leyes, etcétera, siempre ha sido muy difícil incorporar algo distinto, una forma distinta de mirar la agenda política. Y yo creo que ahí es donde reivindico el rol del feminismo, que las mujeres en el Uruguay salimos de la dictadura haciendo un diagnóstico de la situación de las mujeres en el Uruguay, gracias a las académicas. En el Uruguay le tenemos que agradecer mucho a las mujeres que desde la academia mantuvieron toda esa etapa terrible de la dictadura, donde estábamos alejados, que ni nos enterábamos que estábamos en la década de la mujer, ni que se estaban discutiendo otras perspectivas de derechos y otros sujetos de derechos, que las académicas sí estaban y tuvieron la iniciativa de organizarse, de acercarse al movimiento de mujeres para decirnos hay que tener otra plataforma que no es solamente la de los partidos políticos y de los grandes movimientos sociales del Uruguay para la salida democrática. Entonces, a mí me parece que esa conjunción virtuosa del movimiento de mujeres, muy empujado por las mujeres académicas, feministas, por supuesto, y además el mirarnos todas juntas fue algo distinto en América Latina, porque más allá de las discusiones que existían en toda América Latina en ese proceso de salida de las dictaduras, hubo mucho quiebre entre las mujeres que fueron asumiendo roles institucionales en esas instituciones difíciles y muy patriarcales y el movimiento de mujeres. Y no fue el caso del Uruguay. En general pudimos estar juntas las mujeres de distintos partidos políticos en ese momento
en que había digamos, condiciones y coyunturas en que se podía hacerlo porque había ambición de democracia y de participación y de cambio, ¿no? Entonces, ese proceso de sentirnos en conjunto, haciendo un diagnóstico con las académicas y con las organizaciones sociales, entender la lógica de las distintas situaciones de las mujeres en el Uruguay, salir un poco de la militancia política de los sectores medios para entender otras realidades, fue muy importante para construir una agenda distinta que respetara las iniciativas sociales de expresarse. Y yo creo que eso fue muy importante en los 80 y en los fines de los 80 y en los 90. Y ahí creo también que es algo que no se ha trabajado tanto. Nosotros impulsamos la elaboración de un libro hace poco, lamento no haberlo traído, se lo debo a Siembra, que se llama Mujeres en Junta, porque en ese proceso en que muchas feministas asumieron cargos institucionales, no se despegaron de las organizaciones sociales. Es decir, tenían como elemento de información, por supuesto, las investigaciones de las académicas que seguían profundizando en estas diversidades y flaquezas del Estado uruguayo, con la organización de las mujeres a nivel social en torno a los problemas que tenían. Y se fueron creando así distintos movimientos sociales y colectivos que nos alimentaban en la agenda política. Entonces, ese proceso para mí, que fue un proceso entre los 90 y el 2010, diría yo, fue muy enriquecedor para introducir en la agenda otros temas que en la agenda política, por supuesto, y cuestionar una cantidad de elementos con los cuales estaba matrizada la forma de hacer política en el Uruguay, y es allí donde se produce ese proceso de impulsar desde la política la organización de los colectivos de mujeres que eran amas de casa, que eran en los barrios, que estaban pensando y empoderándose de sus propios problemas, que creo que es un momento muy rico porque al organizarse las mujeres desde los espacios donde había mujeres institucionales, por ejemplo, en la Intendencia de Montevideo, las edilas, etcétera, y las mujeres que estaban con cargos, se produce esa simbiosis entre las mujeres que empiezan a empoderarse desde lo social, desde sus problemas, y la escucha y la pelea de las que están en las institucionalidades por cambiar las institucionalidades. Todos los procesos de descentralización, digamos, que propician la participación de la gente, en ese momento fueron muy creativos y muy importantes para impactar la agenda política. Ahí entonces me parece que eso es algo de rescatar del feminismo, el aporte que le hizo el feminismo en conjunto a los cambios. Tú decías, me encantó la palabra, esa cosa híbrida de estar en la institucionalidad, pero también estar tratando de absorber desde los movimientos sociales las cosas que hay que cambiar y plantearse, bueno, ¿dónde está lo que está mal en la institucionalidad? Y ahí es donde se producen, bueno, las primeras leyes, los primeros logros de modificación de códigos, etcétera. Ahora, la ampliación de la agenda, el sistema patriarcal, institucional, económico, político, está muy consolidado
y por lo tanto es muy difícil de cambiar. Y eso en el proceso, lo que decía Verónica, ¿no? Esas idas y venidas, las fluctuaciones de las organizaciones sociales, pero también de la fortaleza que tengan las mujeres en la institucionalidad, y va siendo impactada por la reacción. Porque la frase esta de la revolución será feminista o no será, que yo la comparto y creo que es así, es decir, el cambio de modelo del sistema capitalista, patriarcal, solo se revoluciona si uno lo mira desde la perspectiva de la introducción de la otra mitad de la población en una democracia realmente sustantiva, que pueda participar igualmente en el proyecto de desarrollo. Y eso, que tuvo su momento, digamos, de coyuntura habilitante en los años 90, diría yo, en las salidas de las democracias, implacablemente se empieza a como achicar frente a la resistencia permanente de las instituciones adentro de los partidos políticos, de cambiar esa lógica, de incorporar otras formas de hacer política, otros temas en la agenda, porque claro, impactan políticamente, económicamente y en el sentido común de las sociedades, ¿no? Que es donde tú señalas justamente esas tres, digamos, instancias en donde hay que impactar. Y entonces el análisis me parece que justamente hasta dónde impactamos en toda esa movilización conjunta en el sistema político. Yo soy bastante pesimista por haber estado interactuando desde adentro en el sistema político, de cambiar las lógicas, de incorporar otras formas que permitan, digamos, una democratización real en las formas de hacer políticas. ¿Cuánto se ha impactado en lo que para mí es más importante, en el sentido común de la sociedad? Y entonces yo creo que sí se ha impactado, pero gracias a la movilización de las mujeres en la calle, de las nuevas generaciones, la generación de ellas que salió a la calle con una fuerza que por supuesto las que salimos de la dictadura no teníamos, pero que en ese trabajo conjunto con las organizaciones sociales y las nuevas generaciones, bueno, hoy se logran movilizaciones que son las únicas que impactan al sistema político. Cuando ven mucha gente en la calle, entonces, bueno, empiezan a pensar en los votos, que es lamentablemente lo único que les importa a los sectores políticos, es permanecer en el poder, y para eso se necesitan los votos en un sistema democrático que se basa en votar. Entonces, yo creo que sí que se han logrado algunos cambios que surgen de las investigaciones que hace la academia, de cómo ha ido cambiando la sociedad. Hoy justo de mañana participé en la presentación de este proyecto de Bien Criados, es decir, cómo impactamos en cómo la sociedad piensa que hay que criar a los niños, cómo impactamos en las masculinidades, ¿no?, tan resistentes a incorporarse en toda esa tarea brutal de sustentación del bienestar, algo decía Verónica, ¿no? Que hacemos las mujeres, que es impresionante lo que aportamos al bienestar de la sociedad, económicamente, en la salud mental de la sociedad, en la fuerza de trabajo, en la productividad, y que eso simplemente no se considere y que cueste muchísimo que se considere, y que nosotras rediscutimos el concepto de trabajo. Y bueno, es muy difícil discutir con los economistas cuál es el concepto de trabajo hoy en el siglo XXI, que justamente tendría que estar absolutamente en discusión, porque nos ayuda esta brutal
avance de la tecnología que nos incorpora, discutamos el sistema de trabajo, ¿no? Bueno, pero me parece que el otro tema que tú señalás, la otra, que es el cambio en las personalidades, yo creo que las mujeres sí hemos cambiado muchísimo, nos ha impactado en nuestros cambios personales, pero claro, a mí me encantó la evaluación esa que hacía Verónica de esto vocacional y identitario, de querer cambiar las cosas, ¿no? Que nos lleva, aunque estemos muy decepcionados en una cantidad de cosas, bueno, no, vamos a seguir y vamos a seguir y vamos a seguir peleando. Y esto de soportarnos también entre nosotras mismas cuando estamos dando la pelea por nuestra propia salud mental, para no decaer. Y yo creo que ese es un tema para todos, hombres y mujeres que están dando la batalla. Por suerte, algunos de los hombres nos acompañan en las batallas. Es muy importante sentirnos que estamos juntos, ¿no? Esta es una instancia interesante de sentirnos que estamos juntos en esas batallas y de apoyarnos para no decaer en nuestra salud mental, que es un tema que no se incorpora en las políticas públicas de salud mental, como están los que trabajan, ¿no? Quienes están trabajando permanentemente por el bien de los otros. Bueno, yo integro la red Procuidados, me parece que la división sexual del trabajo es un tema central de cambio, pero es un tema en el que va muy a fondo de los cambios sociales, y es muy difícil encararlo desde las políticas públicas con toda su complejidad y con toda su intensidad. Y bueno, igual por suerte somos unos cuantos militantes y militantes mujeres que seguimos en la batalla, aunque muchas no lo vamos a poder ver por la edad que tenemos, pero que pensamos que eso de que esa manía de que hay otra cosa, como decía Verónica, posible, hay otras cosas posibles y bueno, vamos a seguir tratando de lograrlo, pero acompañarnos es muy importante. Bueno, hola, es un gusto estar acá con ustedes, bueno, un gusto estar dialogando con Eloís, con Vicky, con Margarita y bueno, muchas gracias a Lucía y a Nicolás por la invitación. Voy a tratar de ser breve, que es lo que dice toda la gente cuando no lo es. No, mentira. No, pero realmente voy a tratar de ser breve. Creo que pusieron como muchos temas arriba de la mesa y que está bueno, ahora que estamos en una mesa donde evidentemente se puede dar un diálogo distinto, a veces en otro tipo de eventos es más difícil que se dé un intercambio, pero creo que aunque estemos con micrófono y aunque haya una cierta formalidad, creo que se puede dar un intercambio distinto, entonces voy a tratar de ser breve por eso. Pero bueno, también les digo que tocaron muchas cosas con las que me gustaría dialogar, incluso bueno, esto que vos traías también de los límites del populismo, ¿no? Como concepto, me parece que es como una de las grandes discusiones que se nos viene. Bueno, de hecho lo vemos no solo académicamente, sino también a nivel político, cómo se plantea que hay determinadas categorías que están quedando como obsoletas, ¿no? Para pensar el pensamiento, la actividad política, como por ejemplo las de izquierda y derecha, y cómo deberíamos pensar más en populismo, republicanismo. Y bueno, y me parece que está interesante también dar esa discusión de qué es lo que implica hablar en esos términos, y bueno, y qué es lo que comprende esa categoría que tanto trabajó la CLO y MUF y que termina siendo paradójicamente un significante vacío, muchas veces tomando las propias categorías de esos autores. Pero bueno, voy a empezar casi con una anécdota, porque estamos para los aniversarios. Hoy ya me delataron de que tengo un año más de experiencia siendo joven. Pero además, hace exactamente un año escribí mi última columna en la diaria de análisis electoral del ciclo anterior, y uno de los temas que analicé aquella vez tenía que ver con ver un poco los datos del Latinobarómetro, por ejemplo, para Uruguay,
y descomponerlos por edades y ver qué era lo que pasaba en ese sentido con las afecciones en torno a la democracia y, bueno, y en torno a la participación política más institucional y menos institucional. Y bueno, y una de las cosas que se veía ahí es algo que estamos viendo en todo el mundo, en toda América Latina. Uruguay no es la excepción, aunque a veces pensamos que somos medio insulares, y bueno, y es verdad que, bueno, si nos comparamos más internacionalmente y regionalmente, sí tenemos particularidades interesantes que siguen destacando en ese sentido en torno a la valoración de la democracia, pero también vemos tendencias que se empiezan a ver en Uruguay, que tienen que ver con esto que vos traías de las crisis de representación, ¿no? Y bueno, analizando eso, escribí una columna sobre eso, que también, como soy docente en la Universidad de la República, profesora ahí, estuvimos también discutiendo con mis estudiantes de primer año de Ciencia Política, y muchos y muchas de ellas eligieron el tema juventudes y democracia para pensar. Y cuando analizamos esos datos del Latinobarómetro, la verdad, bueno, obviamente esto no es una muestra representativa, ni mucho menos, pero se los traigo a modo de anécdota porque realmente me preocupó escucharles en ese tono. Decían, la verdad, una persona tras otra, qué identificados e identificadas se sentían con esos jóvenes, esas jóvenes que habían respondido que no se sentían identificados con ningún partido, que no se sentían representados por nadie, ¿no? Y bueno, y la verdad que creo que eso, digamos, de la crisis de representación que vos traés, en otro sentido también lo hemos venido trabajando como crisis de la democracia, ¿no? Que no es la única dimensión, obviamente, ¿no? Pero bueno, estamos claramente desde hace un tiempo viviendo una crisis muy importante, ¿no? de lo que son nuestras democracias, que, retomando lo que han dicho otros autores y autoras, no es algo que ocurra de un momento para otro, ¿no? En nuestra época, bueno, las democracias languidecen, ¿no? Y lo que vemos es que avanzan determinadas formas autoritarias que conviven con lo que son esquemas bueno, de democracia formal, como puede ser la habilitación de cierta representación mediante el voto, por ejemplo, mientras avanzan, por ejemplo, en esos mismos sistemas, violaciones a los derechos humanos, ¿no? Como, bueno, podemos ver en varios países de América Latina, ¿no? Pero viendo un poco estos procesos que son como la contracara, digamos, de esas democracias que están languideciendo, ¿no? Esas democracias que son menos democráticas, vos traías también, en lo que estudiaste, bueno, cómo hay determinados puntos, ¿no? Que pueden movilizar hacia una dirección o hacia otra, ¿no? Porque, a ver, cuando analizamos, por ejemplo, nosotras en el equipo de investigación vemos mucho lo que pasa con los discursos en redes sociales en torno a estas cosas, ¿no? Y una de las cosas que vemos fuerte es que lo que moviliza a nivel político tiene que ver no tanto con lo racional, sino con lo afectivo, ¿no? Y bueno, vos de hecho estás estudiando algo que en su propia definición alude a la indignación, ¿no? Que es una de las cosas que se mueven fuerte también en este tipo de plataformas, por ejemplo, de las redes, etcétera, ¿no? Pero la indignación no necesariamente tendría que movilizar, digamos, hacia el statu quo, ¿no? Bueno, lo que vos estudiás justamente es cómo eso se fue transformando en esperanza, ¿no? Que bueno, que nunca se termina ahí, ¿no? Y bueno, siempre siguen algunos otros procesos allí, porque hay determinados temas y problemas que movilizaron también esa indignación que siguen estando presentes, ¿no? La falta de transparencia, la corrupción, bueno, la grieta entre los sistemas políticos y las preocupaciones de las personas que están por fuera de esos sistemas, bueno, no se ha achicado tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Creo que es una de las cosas que es interesante ver, pero vuelvo a lo anterior, que es que la indignación también puede convertirse en esperanza y no necesariamente en reproducción de lo que está, ¿no? Como estamos viendo en estos procesos menos democráticos que nos está tocando vivir en el mundo y en América Latina, ¿no? Y en ese sentido, bueno, si vemos, por ejemplo, incluso el propio caso que vos analizaste, ¿no? El término casta,
Capaz que ahora lo asociamos con Milei y con lo que está pasando del otro lado del charco, pero antes vino desde ahí, ¿no? Y fue analizado desde ahí para tratar justamente de cambiar las cosas en relación a cómo se capturan determinadas estructuras por parte de élites, ¿no? Entonces, estos elementos, digamos, de puntos de contacto donde las respuestas políticas pueden ser muy distintas, me parece que es interesante para analizar. E incluso voy a decir una cosa también problemática de estos actores que están del lado de pensemos más democracia o pensemos cómo hacer más real la democracia, y estos actores que están por el lado de mantener el statu quo y pensar en unas reducciones cada vez más significativas de los espacios de la democracia, que es algo que trajeron todas ustedes, que es el tema de que la realidad se puede cambiar. Y eso creo que es algo también para tomar, ¿no? Esto de que, bueno, de que la realidad no es algo inamovible, y bueno, y una de las grandes cosas que ponen sobre la mesa los actores sociales, los movimientos sociales que vos analizaste, es que las salidas son colectivas, ¿no? A diferencia de, bueno, de estos otros actores que van por el lado de menos democracia, ¿no? Entonces, me parece que son todos elementos como para tener en cuenta de cómo la afectividad importa. Hay que movilizarla. Bueno, lo decía Victoria hoy, ¿no? Esto del lugar del deseo. Y voy a decir otra anécdota en este sentido, pero hace poco, exponiendo parte de lo que es la investigación que estamos realizando, que bueno, ya Lucía lo decía, tiene que ver con las extremas derechas. Estudiamos los extremismos de derecha y ahora particularmente en el Cono Sur. Bueno, cuando estábamos exponiendo esto en un congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, exponíamos lo que tenían que ver con el crecimiento, estos fenómenos, etc. Y alguien levantó la mano y dijo, yo estoy de acuerdo con los puntos que señalaste, pero me gustaría decir, bueno, ¿y qué pasa con las izquierdas en ese sentido? ¿Y cuál es el rol que tienen en el crecimiento de esto, ¿no? Y me dejó pensando la pregunta, y bueno, y de hecho fue lo que también movilizó una reflexión que espero que se publique este año, veremos, pero bueno, en un libro que están coordinando René Ramírez, y bueno, García Linera y otra gente más, donde una de las cosas que traté de pensar también en ese sentido son parte capaz que de algunas cosas que vos traías hoy, Vicky, que tienen que ver con esto de, bueno, cuál es el lugar del deseo, cuál es el lugar del futuro, ¿no? Y bueno, y también cuál es el lugar de esa desigualdad que se puede o no se puede mover en los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, tratar también de pensar estas dimensiones y esto que quizás podemos aprender de diferentes actores, incluso de algunos actores que no pensaríamos que nos pueden enseñar algo, que es esto de que la realidad no es algo que no se puede cambiar. Bueno, voy a dejar por acá. Muchas gracias. ¿A alguien le gustaría tomar la palabra? Aunque sea algún comentario, alguna reflexión que se despierte. Cami. No te sientas obligada, pero... Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bueno el intercambio, la instancia, me parece que sumamente enriquecedora, sobre todo porque cada una trae ahí como una impronta muy interesante a la hora de generar diálogos. Y sí quiero plantear algo que mencionaba Margarita, que tiene que ver con esto de no olvidar esos espacios que te nuclean como al centro del por qué estás ahí o qué es lo que te llevó a estar en ese lugar institucionalizado, que sí hay una cuestión ahí como muy difícil de modificar, al menos en Uruguay. La carga institucional en nuestro país es muy importante.
entonces, bueno, tener como este diálogo entre el movimiento social y los partidos políticos y no perderte ni en una cosa o en la otra, o no centrarte específicamente en una cosa, hace de alguna manera que te encuentres siempre siendo como crítico o crítica en cada lugar en los que estás aportando. Eso para mí es fundamental. Sobre todo porque es lo que te permite de alguna manera entender por dónde va la democracia, cuáles son los caminos que de alguna manera va trazando el conjunto de la sociedad a la cual nosotros estamos representando, ¿no? Los movimientos sociales son parte de la población que representamos. Un poco de lo que mencionaba sobre los procesos democratizantes o de democracias a nivel de América Latina y a nivel internacional, digamos, es un asunto hoy, sobre todo por cómo se está dando, ¿no? La situación actual de ya no encontrar en las democracias mucha representación, ¿no? Esto que traías de las juventudes, ¿no? De no sentirse representados, y cómo podemos buscar la vuelta para que eso de alguna manera no se pierda, ¿no? Porque obviamente hay algo muy importante que enriquece a los procesos propiamente democráticos que tienen que ver con la juventud y que vienen con las nuevas generaciones. Así que nada, quería simplemente dejar esa reflexión breve y agradecer, por supuesto. Yo la escuchaba a Marcela y es como esto de las salidas son colectivas. Y en los diferentes espacios de encuentro que tenemos y los poquitos tiempos que tenemos para pensarnos con otros y con otras, hay algo del sentido de lo común, esto como de qué es lo que nos queda para rescatar, qué es lo que nos queda para volver a tramar en una sociedad que está sumamente fracturada, que está sumamente fragmentada, donde la matriz de protección social no es la misma, donde la matriz de sostén afectivo no es el mismo, donde la lógica de los cuidados está muy precarizada. Hay algo de lo común que tiene que volver a hacer sentido, que tiene que revisitarse, y me parece que hasta la concepción de la democracia, vos traías algo como de lo polisémico, ¿no? Esto de los muchos significados, y yo por lo menos entiendo que también hay que ponerle ahí una cuestión de cronicidad, de temporalidad, de cómo también cambia la construcción, la noción y lo que hace sentido de entender una democracia. Entiendo que este tiempo tiene que ser un tiempo de acción consecuente, sostenido, sí de transformaciones quizás más pequeñas pero más logrables, pero por otro lado tiene que ser un tiempo donde sea fermental en esto que trae Marcela de ideas, de resignificar, de repensarnos, de construir nuevos sentidos de lo común, de volver a reconstruir la mirada de lo colectivo, de lo que es de todos y todas. Y es eso, ¿no? Todos los terrenos que los proyectos políticos van dejando vacío, hay otros y otras que los ocupan. Y esos otros y otras, ¿qué alternativas brindan? ¿Qué discursos brindan? ¿Qué proyectos de vida ofertan? ¿Y qué lógica de lo colectivo puede primar en esos proyectos cuando son proyectos de vida individualizantes? Está, por ahí. Gracias. Bueno, una de las cosas que me resonaba en esto, que tiene que ver también con la manera en que comprendemos este mundo acelerado, ¿no? Súper sobrecargado, súper exigente. Cada año hay que estar mejor, hay que crecer más, hay que competir. Entonces todo eso no nos da tiempo a sentarnos con la compañera, a escucharla honestamente, a escuchar con el corazón. Porque bueno, la democracia en sí tiene que ver con ese diálogo en donde a mí me interesa escuchar y entender lo que el otro y la otra están diciendo. Y sin embargo lo que hoy vemos más bien es que alguien está atento a lo que digo para saltarme a la yugular en lo que me equivoque, ¿no? Entonces eso no es una escucha activa y no es un diálogo democrático. Entonces me parece que, bueno, por ahí como algunas de las inquietudes de esto, bueno, como una invitación también a parar un poco y a tomarnos el tiempo y a no medir todo en términos de crecimiento económico y de competencia y de siempre tener que estar mejor y más rápido y más lejos y más, quizás, bueno, como un poco en ese sentido, no sé, que tiene que ver con que
no necesariamente nuestros deseos tienen que ver con eso, sino que quizás más bien es nuestro deseo, bueno, tener un diálogo democrático honesto, construir la realidad de la manera en función de las necesidades reales que tenemos y no en base a deseos que nos son impuestos con distintos mecanismos. Bueno, nada por ahí. Mi casa, mi familia no era una familia politizada, con un perfil de derecha, y yo fui como, en mi adolescencia inclusive llegué a militar para que ganara Valle. Y recién cuando me vine a Montevideo a estudiar, como que empecé a estructurarme de otra forma y a conocer otras realidades. En todo ese tránsito por diferentes lugares, llegué a vivir, mientras vivía en Cerro Largo, llegué a presenciar las presentaciones en sociedad de las mujeres, cosas que acá era impensable en las infancias y sin embargo allá todavía se seguían haciendo. Y en esto de empezar a militar políticamente y toda la transición encontré como 3 cosas. La primera, encontré y me sorprendió la apatía y me preocupó, porque si estoy apático quiere decir que ya nada me interesa y que ya no hay nada en lo que creo y que la esperanza no tengo dónde ponerla. La gente cuando hablábamos a la calle nos decía, si yo no trabajo no como. Y ahí se resumía su vida, en ese blanco y negro y en esas palabras. Entonces nosotros como que los que estamos en este lugar de pensar la política, de pensar lo que vamos a hacer, tenemos que replantearnos cómo le damos a personas que quizá no encuentran un rumbo, un lugar en donde se puedan desarrollar y donde puedan volver a creer. Después lo otro es como esta cuestión individual que se ha generado durante este tiempo. ¿Por qué conté sobre mis tránsitos por todo el país? Porque en esto de transitar por todo el país, el barrio, la convivencia, la preocupación, el vecino que sabía cómo te llamabas, que te veía correr en la calle, o sea, un montón de cosas que se han perdido en Uruguay, que hemos perdido quizá, que se ha perdido quizá en todo el mundo, ha generado que se quebraran muchas redes sociales que a veces contenían a otros. El descuido del otro no nos llevó hasta donde estamos. El individualismo, el no preocuparnos, el encasillarnos en determinadas cosas, no nos llevó hasta donde estamos socialmente. Que entiendo que los cuidados tienen que reverse y que nosotras no tenemos que ser sobre las que cae todos los cuidados, sí es real. Pero ¿cómo vamos a instaurarnos nosotros como sociedad, como núcleos familiares, como en la diversidad que nos toca vivir hoy, para cuidar al otro, para hacernos responsables del otro? Creo que también esa es una pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad en esa cuestión. Me sale decirte que una frase que a veces dice Magela Ferrero, que es una artista que yo quiero mucho, uruguaya, que cada uno es infinitamente bello, ¿no? Y ahí tomo un poco el otro día en ese encuentro Susi Shock, que la amo, y está viniendo, es de Argentina, está viniendo todos los meses a dar talleres en cárceles, y Susi dijo 2 cosas, espiritualidad y arte, ¿no? Y a veces también el arte y la expresión, fundamentalmente, es algo que nos falta y que nos hace muy bien, más allá de que nos dediquemos o no a ser artistas. Y es una línea que con Nico tenemos muchas ganas de trabajar, compartir más con gente de las artes vivas, porque ahí hay mucho trabajo. Y cerrando con otras frases de Susi y loanando un poco algo de la conversación, ella dice, ¿no?, volver a explicarlo todo de nuevo, ¿no? Porque damos por hecho tantas cosas, porque hay tantas personas a las que tenemos que escuchar para dialogar, porque la conversación es eso, es el intercambio, ¿no? Es mi monólogo, tu monólogo, para saltarte o no a la yugular o ni siquiera escucharte y decir mi neurosis. Entonces, esto de ensayar conversaciones,
tolerarnos nosotras mismas. Nos damos mucho, yo me doy mucho trabajo, no sé ustedes, yo que me levanto, que tengo que salir a caminar, que tengo que comer bien, bueno, todo eso también es parte y lo podemos compartir. Bueno, esos son parte de mis obsesiones últimas que con Vicky lo hablamos un montón. Bueno, muchas gracias. Le voy a dar un momento la palabra a Eloís para que haga un cierre. Y bueno, sí, creo que esta conversación cumple un poco con los objetivos que tenemos en Siembra de dialogar, ¿no? Desde el ámbito de la academia, la investigación, sociedad civil y la política. Y bueno, y pensar cómo esto entra en interacción con todas las personas es fundamental. Así que bueno, muchas gracias Eloís y te doy para que cierres. Muchas gracias a todas y todos por vuestros comentarios, aportaciones, experiencias diferentes con diferentes trayectorias. Y hay muchas cosas que habéis dicho que hace mucho eco con lo que he podido seguir en el caso de España. Y lo que me ha gustado mucho es esa idea de la democracia es tener voz, pero es también escuchar, que has retomado también Lucía, porque cuando una de las preguntas que hice a la gente que he entrevistado, que ha participado al 15M, era ¿qué habéis aprendido en este momento? Y lo que más aparecía era escuchar. Había, por supuesto, aprender a tomar la palabra en público, aparecía mucho, pero lo que, por ejemplo, incluso gente que era activista mucho tiempo me decían nada, no aprendo nada, así, he aprendido a escuchar. Y creo que eso es algo que, bueno, en los aprendizajes también de las prácticas así políticas de asamblea, es algo que aparecía muy, muy fuerte. Hay otras cosas también que, solo para apuntar algunos elementos que me parecieron muy importantes, la cuestión de la temporalidad de la democracia y cómo el sentido de la democracia puede cambiar en función de las generaciones. Es algo también que aparecía mucho con el 15M, como donde varias generaciones se encontraron, generaciones que militaron durante la transición democrática, durante incluso el final de la dictadura, que se encontraron ahí. Otros que venían más de la militancia de los años 90, 2000, con el movimiento alterliberalización, los movimientos estudiantiles, y otros que llegaron con el 15M o recién, que se politizaron en este momento, y diferentes generaciones así que se encuentran, pero también el 15M en sí, este momento tiene un fuerte componente generacional, porque las generaciones que llegan ahora, la gente que sigue, significa mucho el 15M para ellas y ellos, pero las generaciones que llegan ahora se politizan en otros momentos. Entonces, eso me ha gustado mucho, eso de la temporalidad. Lo también de la realidad que se puede cambiar, que viste en nuestras diferentes experiencias y aportaciones, eso fue en el centro del 15M, incluso en los eslóganes, sí se puede. Que lo tomaron del evento de la plataforma de afectados por las hipotecas, el evento por las viviendas contra los desahucios. Y en Podemos también es la misma idea que reaparece, entonces es algo muy, muy fuerte. Y también algo que he encontrado muy, muy interesante es hasta dónde podemos impactar en el sistema político con los logros y las frustraciones, limitaciones que puede traer, y también lo que se puede impactar en el sentido común gracias a las movilizaciones. Y eso lo vi muy fuertemente con el 15M, con muchos impactos en las representaciones del mundo social. Y eso no es los impactos, los efectos del mundo social, se puede medir en lo que se puede cambiar en las políticas públicas, si hubo cambios a este nivel importantes, pero también lo que se cambia en las maneras de ver de la gente, por ejemplo, la manera de ver el momento social, la manera de ver el sistema político, que se puede pensarlo de otra manera. Bueno, y creo que eso es un logro muy importante que en el momento social, cómo se puede cambiar también
las representaciones, las maneras de ver las cosas. Y terminaré sobre, lo he tomado en el sentido un poco inverso de las tomas de palabras, sobre los cuidados, que creo que es algo muy, también que llegó muy fuerte en las experiencias que he podido seguir, los cuidados en el evento social y en la política institucional, y con aspectos del activismo que pueden requerir en algunos temas, a veces más que en otros, mucha implicación. Por ejemplo, las mujeres que están implicadas en la lucha contra los desahucios me decían, es tan emocionalmente impactante que no puedes seguir en eso mucho tiempo y después tienes que implicarte en otras cosas que a lo mejor emocionalmente menos cargadas. Apareció también sobre el tema de la lucha contra las violencias machistas, mujeres que acompañan a otras sobre este tema, que ellas mismas están, que dicen, bueno, sí, puedo hacerlo, pero después voy a ponerme en cosa más leve, que implicarme en el feminismo, pero sobre otras temáticas, y creo que son de los cuidados, y aparece mucho también en la gente que se mete en la política institucional. Lo comentábamos antes, que dicen, pero eso no es para gente normal, de vivir eso a largo, mucho tiempo, no se puede combinar con una vida personal, y eso también gente que dice, por ejemplo, una política local que encontré en uno de los casos en Parla, en el sur de Madrid, que solo hizo un mandato de política de concejala porque decía, no puedo más, voy a volver a otras formas de militancia. Y entonces eso de los cuidados creo que es un tema central. Bueno, esto solo para decirles que me han encantado todas las intervenciones, y que hace mucho eco con lo que he podido ver durante esta investigación, y muchísimas gracias a todas y a todos, y bueno, muchas gracias otra vez por la invitación y la organización.